Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Eddie Rosales. Él es fiscal emérito del Ministerio Público y abogado penalista. Hoy vamos a estar tratando un tema que nos tiene a todos así como muy intrigados y movidos los venezolanos, porque hay bastante contradicción en muchas de las declaraciones de los actores políticos en nuestro país en torno a la juramentación de los gobernadores de oposición ante la Asamblea Nacional Constituyente y todo lo que ello ha implicado en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre un placer. Para mí también. Bueno, para nadie es un secreto que el hecho de ganar la oposición cinco gobernaciones pues fue una sorpresa para muchos, pero es una evidencia que ese pueblo, los sectores que forman parte de esas comunidades, quisieron darse un gobernador de oposición, por lo que ha sido un impacto muy interesante lo que vive la población y sobre todo esos estados, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, dice que si no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente, no van a poder ejercer estos cargos para los cuales fueron electos por sus respectivas regiones. Sabemos que los que ganaron por Acción Democrática asumieron esto y está en tela de juicio la gobernación del Zulia. Nos gustaría, desde su perspectiva, doctor, ¿qué opina de todo esto? Primero, que esto es un desastre, evidentemente. Creo que la ira es el enemigo más acérrimo que tienen las reflexiones equilibradas. Y creo que es momento para darle curso a ese tipo de reflexiones y no a la ira. Los venezolanos están reaccionando de manera impulsiva y compulsiva frente a lo ocurrido. Creo que hay que tratarlo con suma mesura, porque el país se nos puede ir de la mano. Creo que se han impuesto los sectores más irreflexivos, más extremistas de la oposición. La oposición democrática ha caído en la trampa que montó el gobierno y en el entramado que de alguna manera construyó irreflexivamente la oposición más extremista. Lo que está planteado, dada la postura que han asumido algunos líderes de la oposición democrática frente a la juramentación de los gobernadores, es que se abandone la vía electoral. Y eso es obvio. ¿Y por qué lo digo? Si el oficialismo impuso en franca violación a la Constitución, que era un requerimiento que los gobernadores electos se juramentaran ante la ANC, es lógico suponer que de cara a los procesos electorales que se avecinan, los alcaldes electos o sobre los alcaldes electos, los diputados a la Asamblea Legislativa e incluso el presidente que sea electo, en caso de que haya elecciones, también van a estar obligados a cumplir con ese requisito. Ahora fíjese que el gobierno esgrime, doctor, que ellos se basan en la Constitución cuando establece que todos los poderes del Estado tendrían que estar subordinados a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, pero el asunto no es de naturaleza legal. El asunto tiene una connotación política que se ha tratado además con suma hipocresía. El Tribunal Supremo de Justicia, incluso por voz de la fiscal general depuesta, fue considerado ilegítimo, no solo a raíz de las sentencias 155 y 156, que generaron una gran conmoción en el país y que generaron de parte de los sectores democráticos y en líneas generales. Y que tuvieron que echar para atrás. Por supuesto, pero generaron de parte de los sectores democráticos y en líneas generales de toda la oposición la creencia de que ese Tribunal Supremo es ilegítimo. También se le consideró tal a partir del momento en que un 23 de diciembre del año 2015 designaron unos cuantos magistrados contraviniendo normas constitucionales y legales. Pregunto, si ese Tribunal Supremo de Justicia es, como efectivamente lo es, ilegítimo, ¿cómo es que Andrés Velázquez,
que cuestiona la juramentación de los gobernadores ante la ANC por ser ilegítima, va a recurrir y tendrá que hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Eso no configura una legitimación de ese ente. El discurso es doble y el rasero es doble. ¿Eso qué quiere decir? Que hay sectores de la oposición que efectivamente estarían buscando otra vía que no sea electoral. Sí, el grave problema... Pero conscientes, profeso. El grave problema frente al asunto es que eso lo suponemos. En la década del 60, los sectores que abjuraron de la vía electoral tuvieron la valentía, aun cuando se equivocaron, de desvincularse de esa vía y asumir la vía de las armas. El problema es que los sectores que abjuran hoy de la vía electoral todavía no nos han indicado cuál es la vía que hemos de transitar. Y eso evidentemente, además de impropio, es absolutamente ineficaz. ¿Y eso considera usted, doctor, y digamos que, como dicen ustedes los abogados, de confesión de parte, relevo de prueba, que es lo que ocasionó el resultado electoral que vivimos el 15 del pasado mes? El resultado tiene un origen multifactorial. La abstención natural, propia de quienes están desencantados o propia de aquellos a quienes no les interesa en absoluto lo que sucede. La abstención inducida por los sectores extremistas de la oposición, por la que hicieron campañas denodadas, etcétera, etcétera, con muy poca argumentación al respecto, y la abstención también inducida con sumo interés por el gobierno. Creo que además hay que señalar que la oposición democrática, esa es la que condujo las luchas a lo largo de varios meses en el país, también cometió múltiples errores. Es una oposición que todavía no ha podido cautivar a los venezolanos. Y creo que en medio de este mar de contradicciones, difícilmente lo hará. Ahora, eso de cautivar suena, digamos que uno siempre lleva el término hacia la situación ideológica. ¿Se mantiene entonces el gobierno y esa ideología que de alguna manera comenzó a sembrar el presidente fallecido Hugo Chávez en la sociedad venezolana? ¿Se mantiene todavía esa esperanza, esos valores y esa visión de una sociedad mejor y el hombre nuevo que ellos de alguna manera plasmaron en sus discursos? En sectores muy reducidos. Pero Entonces, ¿por qué la gente vota por el gobierno? Porque hay una sujeción clientelar frente al gobierno. O sea, ¿cuánto tienes, cuánto vales y cuánto me das, cuánto te doy? Eso es un Los negocio. No, y además sí, desde un punto de vista sí, los controles que ejerció el gobierno sobre una gran parte del país con la finalidad de garantizar que su votación se mantuviera y de alguna manera aumentara, aunque en poca cuantía, son exagerados. La tarjeta de la patria, esa es una forma de control social. El día de las elecciones, han dicho algunos expertos, se conminó a los titulares de la tarjeta de la patria que la renovaran. La gente se siente controlada en el país. La gente se siente controlada en sus casas, en sus sitios de trabajo e incluso en el interior de los centros electorales. Se siente controlada, pero no se siente protegida. Además, controlada o sea, que es peor por el gobierno, incluso en el interior de los centros electorales. Hay gente que se plantea, eso lo percibe que lo uno, estén viendo por quién vota. por supuesto. Y ese temor quizás. Ese temor induce a la gente a votar. Y el gobierno ejerce control sobre ese tipo de mecanismos y ese tipo de... Ahora, fíjate que hablando del tema de la juramentación, que es un tema muy profundo, ¿sabes? Porque después de haber ganado una gobernación, que se plantee eso que han calificado algunos, entre comillas, como chantaje por parte del gobierno, y que la Acción Democrática haya cedido pues ante ese planteamiento, y el que no cede simplemente entonces no está cumpliendo no va a poder cumplir con el mandato, porque Claro. simplemente el gobierno tiene el poder, y todavía la oposición piensa que el gobierno está jugando. Estamos jugando carrito, es un juego de carrito esto. O el juego está trancado como calificó Claudio Fermín si los gobernadores no se juramentaban. Totalmente de acuerdo con lo puesto por Claudio Fermín. Los gobernadores tienen que atender, y por eso sostengo que el asunto no es de naturaleza legal, tienen que atender al mandato que sus electores les confirieron.
Y la única manera de atender ese mandato era juramentándose bajo protesta, porque nadie cree que los gobernadores se juramentaron bajo la creencia de que esa ANC es legítima. Lo hicieron conminados por aquellos que tienen el poder. Por eso es que yo sostengo que esos cuestionamientos morales y éticos no tienen que hacerse ante los de cara o dirigidos a los que se juramentaron. Tienen que hacerse dirigidos a quienes los obligaron a juramentarse. Y el gobierno así lo hizo. Ahora, en este momento, ¿cuál es el signo de la oposición? Considerando eso, o sea, desde una perspectiva ética y desde una perspectiva real, es decir, ¿dónde están parados? ¿Cuál es el camino que usted considera que van a seguir? Entre paréntesis, con una MUD ya con miras a deteriorarse o a simplemente a desmoronarse. Yo recuerdo unas declaraciones de Enrique Capriles, a quien yo respeto, yo soy opositor, evidentemente, en el año 2013, en que decía textualmente en el Universal: Maduro es un presidente ilegítimo. Enrique Capriles es una de las cabezas visibles de Primero Justicia, el partido que en República Dominicana se reúne con los representantes de Maduro, el presidente ilegítimo. Ahí digamos que la tolerancia, la aceptación que hay un sector en el país y la, digamos, de alguna manera esa falta de ver al contendor como que existe, como que tiene valores que también pueden hacer daño o pueden simplemente revertir cualquier golpe que yo pueda dar. Sí, pero hay un doble rasero al momento de analizar las posturas propias y las posturas de los adversarios políticos en el seno de la propia oposición. Lo que yo hago... ¿Siguen subestimando la oposición al gobierno? Sí, sin duda. El gobierno tiene operadores políticos que han dado muestras, considerables de habilidad. El gobierno ha logrado lo que ha pasado con la oposición: dividirla, conminarla incluso, porque ¿quiénes son los que no tienen interés en que se transite la vía electoral? El gobierno. ¿Alguien puede afirmar que el gobierno tiene interés en que la oposición transite la vía electoral? No, es un gobierno totalitario que no cree en eso, salvo en elecciones, salvo que las controle. Pero además coincide con los sectores extremistas de la oposición que tampoco creen en la vía electoral. Entonces vamos a hablar de una palabra clave en todo esto: estrategia. ¿Ha tenido el gobierno estrategia para lograr sus objetivos? ¿Cuál es la estrategia de la oposición? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado, el doctor Eddie Rosales, fiscal emérito del Ministerio Público. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con el abogado Eddie Rosales, fiscal emérito del Ministerio Público, abogado penalista, y hoy conversando acerca de todos los intríngulis en torno a las juramentaciones, los recién electos gobernadores y cuál será el futuro de la oposición en nuestro país y obviamente del gobierno. Hablábamos acerca de la estrategia que ha esgrimido el gobierno en función de lograr éxitos electorales de todas las maneras posibles y le preguntábamos a nuestro invitado cuál es entonces la estrategia que está llevando adelante la oposición. La oposición como un todo, ninguna. Los sectores extremistas de la oposición tienen por estrategia acabar, destrozar, destruir a la MUD. Y los sectores adscritos a la MUD no tienen definida estrategia alguna. En este momento, en el seno de la oposición, lo que priva, lo que tiene preponderancia es el caos. ¿Tiene vigencia en este momento la MUD o crees que le va a pasar como la Coordinadora Democrática, que va a su... Es difícil predecirlo. Yo soy de los que sostiene que llegará el momento en que se analicen estas cosas con ponderación. Creo que adelantarse al respecto. Hay gente que clama, hay gente que ha pedido, por Dios, sanciones al gobierno norteamericano frente a los gobernadores que se juramentaron. Eso verdaderamente... ¿Qué irá a pasar con ellos dentro de la oposición? ¿Qué va a pasar con eso que se juramentaron? Y bueno, a esta hora no sabemos todavía qué ha pasado con el Zulia. Esperemos, porque yo creo que hay que empezar a argumentar, pero con suma mesura, con suma tranquilidad,
sin ¿A ti que te me- parece que fue bueno o malo que se hayan juramentado para poder ejercer los cargos los que lo hicieron? Yo creo que era necesario, no bueno ni malo. Desde la óptica que tú tengas, bueno, sostendrás Mire, algunas podían tesis. haber- Ahora, ¿es útil el hecho de que se hayan juramentado? En mi opinión, sí. Pero fíjate que el gobierno es tan vivaracho que ni siquiera lo dejaron juramentarse en un acto público, que hubiesen podido en todo caso esgrimir, bueno, juro y tal, pero tal cosa y tal cosa. Licenciada, ¿Ah? lo que pasa es que nosotros no podemos esperar que el gobierno actúe cual si No se le- tratara no de hay un chance. ente democrático. No. Hay gente que todavía, mire, yo vi un Twitter en estos días. Pero todavía hay gente que declara que mire que el gobierno tiene que hacer esto y esto. Claro, o sea, yo vi un nunca va a Twitter en entregar el estos poder. días de un connotado dirigente de la abstención, militante de la abstención, diciendo algo como esto. Con un CNE dotado de otras características, se garantiza una elección. Y yo preguntaba, caramba, entonces ustedes admiten elecciones en dictadura con un CNE distinto. ¿Cómo es la cosa? El nivel de contradicciones es verdaderamente terrible. La gente pide que se designe un CNE teniendo la aspiración inocua y sin sentido de que el CNE, un CNE democrático, funcione en una dictadura. No, lo que hay es que luchar por tratar de alcanzar condiciones favorables. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque siempre van a ser adversas para quienes militamos en la oposición. Nosotros no podemos pedirle al gobierno que actúe como si fuera demócrata. En todo caso es el débil negociante, ¿no? Sí. En este momento la oposición. Sí, cómo no, cómo no. Porque voy a negociar contigo si no tienes nada que Así ofrecer. es, cuando se produce una negociación es porque ambos están más o menos en condiciones de paridad. ¿En qué momento de hacer política en Venezuela estamos? Quizás podemos recordar esas máximas de 1532 aproximadamente con Maquiavelo y su libro El Príncipe. ¿Debe hacerse una política inteligente o maquiavélica en Venezuela? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar ahorita? Yo creo que debe ser una política con una combinación de factores. Estamos desde un punto de vista en el año 1992, en la época de la antipolítica y de eso. Se está gestando una génesis, una nueva génesis de algo así por Una el estilo. nueva génesis de la antipolítica que en su momento encabezó Hugo Chávez Frías. Eso es verdaderamente terrible, peligroso surgir- y lamentable. Puede surgir otro Mesías. Un Mesías, además, con características incluso mucho más graves, más peligrosas, etcétera, etcétera, aquellas de las que estaba Tomando en dotada cuenta que el ala militar tiene Hugo tanto Chávez. poder en Venezuela, Sí. podría surgir de allí. Sí, sin lugar a dudas. Un golpe gorila, un golpe de ultraderecha. Esas son posibilidades que frente a caos como este siempre Experiencias están sobre como la mesa. Chile están ahí en la Claro, historia para observar. sobre la mesa, exactamente así es. Ahora, Venezuela es todavía pues uno de los países más hermosos con todos los recursos del mundo. Yo de verdad que todavía no entiendo si el gobierno tiene tanta estrategia para ganar elecciones, ¿por qué no tiene estrategia para el tema económico? ¿Por qué en todo caso sí se deja ganar la guerra económica o por lo menos las batallas hasta hoy? No se las deja ganar porque no hay guerra económica. La guerra económica es un invento de un gobierno incompetente que por razones de índole conceptual e ideológica no puede concebir la economía en otros términos. Estos creen que el problema económico se resuelve metiendo preso al bodeguero o que la especulación se resuelve metiendo preso al empresario. Por ejemplo, ahorita el tema del pollo, que rebajaron el pollo. Ajá, pero ¿dónde están los pollos a ese precio? Así es. Porque yo quiero comprarlo. Evidentemente. O sea, vamos a estar Además, claros. hay un asunto que parece significativo. No hay ningún, si estamos en una guerra, no hay ningún general del ejército contrario, ¿ok?, que haya sido preso. No hay. Esta es una guerra sin caídos y sin presos. Es una guerra ficticia, creada evidentemente por el Ejecutivo a los fines consiguientes. En este caso también mencionabas, Eddie, el tema de Andrés Velázquez, que es un tema, ¿no? Porque Sí. sabemos que él es guerrero Sí, y está cómo no. tratando de buscar su camino, ¿no? Y tratando de esgrimir sus argumentos para decir que le hicieron trampa, etcétera. Eso está por un lado. Fíjate que dentro de todo el factor de la oposición, uno percibe que hay ese tipo de personajes que están como solos. Sí. O
sea, cada quien en su guerra, ¿no? El del Zulia también solo, y los ADECO se juramentaron solo. Claro. ¿Qué pasa entonces cuando vemos un gobierno que tiene una sola visión de todos declaran exactamente lo mismo, han ganado, están unidos Claro. en su discurso, porque saben que separados estaban fritos, y eso yo creo que fue una instrucción de Hugo Chávez, pues le digo, bueno, ustedes solos ya saben que no pueden, unidos es que pueden, hicieron caso. ¿Quién hace caso en la oposición o a quién le deben hacer caso? Lo que pasa es que este es un liderazgo, el opositor, que no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo entiendo que no es fácil, pero el liderazgo bajo la dictadura de Pérez Jiménez tardó 8 años en amalgamarse y lograr que la dictadura cayera. Usted tiene 18 años alegando en algunos casos que se trata de una dictadura y se ha convertido en una colcha de retazos, porque de verdad cualquiera puede sostener la tesis, y eso es comprobable, de que la oposición está fracturada. Para las elecciones alcaldes que con toda certeza vendrán pronto, si no es en diciembre va a ser en marzo del año que viene, pero prontamente debería estar los candidatos, quienes tengan esa inquietud, prepararse para esto. ¿En qué contexto crees tú que se va a gestar estas candidaturas dentro de la oposición? Porque sabemos que el gobierno tiene unos esquemas de selección definidos y exitosos hasta hoy. Mira, lo primero que yo tengo que hacer, argumentando algo al respecto, es un llamado a que la gente no abandone, el liderazgo no abandone la vía electoral. Abjurar de la vía electoral, aseverando que no vamos a votar porque es seguro que nos van a hacer trampa, es tanto como abjurar de la protesta de calle, asegurando que no vamos a ir a ella porque nos van a reprimir. Así no se puede razonar. Yo creo que hay que tomar algunas decisiones. Los alcaldes, o a los alcaldes se les va a imponer la obligación de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Si no se juramentan, convocan otras elecciones. Claro, y si eso es así, por eso es que yo sostengo que la oposición radical, la extremista, va a tener que abandonar la vía electoral. Porque si eso está cantado, si es lo que está previsto, y ellos creen que eso es una herejía, pues bueno, lo mejor es que abandonen la vía electoral, lamentablemente, pero que indiquen cuál es la vía. Porque Fernando Mírez dijo en estos días algo que me pareció interesante. Aquí hay 3 vías. La vía armada, la vía de la oposición constitucionalista y democrática, 3 salidas. Esas 2, y la otra salida es Maiquetía. Que muchos la han tomado, por cierto. Claro. Eddie, para finalizar, si te nombrasen asesor de la MUD y tuvieses tú que ofrecerles pues una recomendación, ¿qué les dirías? 1, que hay que establecer lazos orgánicos con sectores de la sociedad, fundamentalmente con gremios. La MUD no puede ser solo un cascarón con contenido electoral. La MUD tiene que vincularse a todos los estratos del país. Está desvinculada a la MUD actualmente. Sí, sin lugar a dudas. La MUD es una fuerza electoral que quedó en entredicho, por cierto, ahora, ¿ok? Gracias a todo ese avasallamiento con el que actúa el gobierno. Pero hay que empezar a construir lazos que no se han ¿Crees que deben construido. surgir otros protagonismos? Sí, la gente habla de nuevos líderes. Yo digo, bueno, eso es una posibilidad. El problema es que los nuevos líderes no se fabrican, nacen al calor de la lucha, al fragor de la lucha. Epa, nuevos líderes, no, nueva manera de hacer política. Que pueden ser viejos también, pues, pero que También. resurgen de las cenizas, También, como el ave fénix. También, pero con una nueva manera de hacer política. Basta ya de contradicciones e incoherencias. Epa, que uno las aprecia tanto en los sectores democráticos de la oposición como en los sectores extremistas de la misma. Muchísimas gracias, doctor Eddie, de verdad que No, súper por nada. contenta de esta conversación, muy interesante, y además decirle que este espacio está a su disposición para otro encuentro. Gracias, yo sé que sí. Gracias, era el doctor Eddie Rosales, fiscal emérito del Ministerio Público, quien estuvo hoy con nosotros. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa, nos despedimos, deseándoles una maravillosa jornada. Gracias.
excelente. Informativo Mira TV está en ti.